¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos al principio de la conversación? Pavel. Pavel. ¿Qué relación tienes con el mar? Pues una relación muy especial y cachonda, porque en realidad el mar está muy cerquita de mi pueblo, está como unos 29, 30 kilómetros, que la picaresca andaluza de hace unos años, cuando ocurrió todo el boom inmobiliario, lo vendían como tercera línea de playa y estábamos a 30 kilómetros. Y entonces del mar, que me encanta y claro, bueno, yo creo que a todo el mundo le encanta el mar, pero de pronto cuando me he dicho mar, me estoy acordando de ir a la playa en un ¿te acuerdas de aquellos cochecitos, o sea, 133? Sí. Que eran un poquito más grandes que los Seita y tal. Ir toda la familia. Y yo no sé cómo cabíamos, porque iba mi padre, mi madre, los 7 hermanos. Casi 7 hermanos, que conducía, la vaca del coche llena con la nevera, la sombrilla y tal. Y yo no me explico, pero íbamos, yo qué sé cuánto. Y me estoy viendo ahora ahí, en la cola ahí para llegar, digo, en el atasco para llegar ahí a San Lucas de Barrameda, para ir a Chipiona, que era la... Y bueno, y sí. Y también recuerdo los primeros besos que di en la playa, sí. Algún rollito que tuve por ahí muy niño. Bueno, el mar bonito, ¿no? ¿Cómo era, no? Esa época en la que uno no pensaba prácticamente en nada, solo en a quién iba a besar, a quién podía besar. Y sobre todo, claro, de chavalillo, ir a la playa yendo del pueblo en la edad que yo tengo, ver a las niñas en bikini y en bañador también era algo, quizás fuera más interesante que mirar el mar. Ese lugar a casi 30 kilómetros de la playa es Lebrija. Uh-huh. Son las 5 de la mañana, estáis todos los hermanos en esa casa tan pequeña, uh-huh, y tu madre os despierta. Uh-huh. ¿Qué os decía? Bueno, depende en qué época. Porque si era la época de trabajar, el que nos despertaba era mi padre. Y a mí decía Tim, que es el diminutivo de Benetín. Tim, arriba. Y yo, claro, niño que éramos, ¿no? Bueno, esa era la época, sobre todo cuando íbamos a trabajar, cuando trabajamos en los cortijos, que tenemos que ir a coger algodón, ¿no? Que vivíamos toda la familia en 20 metros cuadrados, yo qué sé, nada. Y claro, ya escuchar a mi padre ya con su voz, venga, Tim, arriba, tal, ¿no? Y todo, ya empezar la marcha, pues sí, ahí sí nos levantábamos temprano. Ya el resto, cuando ya no estábamos en el colegio, pues bueno, era mi mamá, mi madre, mi mamá, como diríamos nosotros, ahí en el pueblo. Y nada, bien. Yo, más que levantarme, que no me gusta levantarme temprano, lo que sí me ha gustado siempre es trabajar de noche. Es decir, acostarme a las 5 de la mañana, después de haber estado escribiendo, eso eran los que más me gustaba. ¿Por qué Benito Zamorano se ha puesto Pavel de seudónimo? Pues mira, fue el primer seudónimo, bueno, el único que he utilizado cuando emborroné mis primeros versitos y mi pequeña redacción para una revista que había en unas revistas que había donde estudié formación profesional, en la ciudad juvenil, que era un internado donde éramos todos chicos. Y es el protagonista de La madre de Máximo Gorki. La novela, Pavel, sí. Es el hijo de la madre, que se convierte en un revolucionario y un luchador y tal. Y claro, fue mi primer héroe. Yo no, como a mí nadie me regaló cómic ni nadie tal, pues mis héroes nunca fueron los héroes del cómic. Y sí, ya adolescente, pues con 13, 14 años, mi hermano, que tenía por ahí libros, una caja de libros, bueno, una maleta de libros que venían eran traducción al castellano de obras revolucionarias venidas de la Unión Soviética, donde había mucho, pues eso, literatura revolucionaria, ¿no? Y uno de ellos fue el primer libro que leí que no tenía dibujitos, el primer libro que leí así y que me impresionó y que me atrajo y que me atrapó y que me sumergió, como cualquier buen libro
debe ser sumergirte en un mundo, en un universo totalmente diferente. Y admiré a este personaje, Pavel, que era el revolucionario y el hijo de esta mujer, que al final también se hace revolucionario, ¿no? La madre de Gorki. La madre de Gorki. ¿Cómo era tu madre? Benito, Benetín. Tin. Tin. Pues mi madre era una mujer muy cálida, una muy buena amiga de sus vecinas, una mujer muy solidaria, muy cariñosa, muy amante de sus hijos, por supuesto, y de sus nietos después, y sobre todo una mujer muy tranquila y muy sensata, que es algo que me parece que es de lo más importante que aprendí de ella, ¿no? La tranquilidad, la sensatez, mirar las cosas bien y no estar haciendo un drama. No era una mujer de mucho chismear ni meterse en la vida mal de la gente, sino al contrario. Yo creo que lo que se diría, como diría Antonio Machado, una buena persona. Cuando hiciste Solas, durante la promoción de la película, cuando ya fue un grandísimo éxito, decías, mi productor ha sido mi madre, porque ella me ha puesto comida y cama sin preguntarme en qué líos me estaba metiendo. Cierto, sí, eso me pasó cuando, claro, ya te digo, ¿no? Yo con 14 años ya me fui prácticamente de mi casa a un internado, después terminé el internado con 21, me empecé a buscar la vida, ya me fui pagando mis cosillas y tal, pero cuando me fui a estudiar a Cuba, me fui a estudiar cine a la escuela de Cuba, volví ya con, entre una cosa y otra, 30 y pocos, posiblemente estaría en los 30, 31 años, y claro, volví a España sin tener un duro, no tenía nada. Solo mi casa y mis padres. Entonces volví a mi habitación. Y tenías lo que habías aprendido en Cuba, claro. Y venía con algo muy bonito en la maleta. Es decir, como buen emigrante, venía con mi maleta llena de sueños y de ilusiones, y eran el guión, casi una primera versión del guión de Solas y una primera versión del guión de Habana Blues, que son los que yo escribí estando en Cuba y son los que me traje. Y entonces cuando llegué a España, pues claro, me fui a vivir a casa de mis padres, a Lebrija, no tenía dinero para irme a un piso, no tenía dinero para venirme a vivir a Madrid, donde se quedaron muchos de mis compañeros, pero y además tenía una cosa, que tenía el guión, un primer borrador de guión de Solas, pero no era un buen guión. Bueno, no era un buen guión, no era... tenía que cambiar una cosa, porque la primera versión del guión de Solas que yo hice, la niña abortaba. Así pues se produjo un aborto, porque yo había escrito este guión para rodarlo en América Latina, para rodarlo en Ciudad de México, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, porque yo no me quería volver a España. Yo decía, ¿yo qué coño hago en España? España hay demasiada gente y la América Latina está viva, y yo me quería quedar, me hubiese quedado en Cuba si hubiese podido, me hubiese ido a vivir y tal. Pero las cosas no se dieron así y me tuve que volver, ya sin dinero y sin recursos. Y entonces, como te cuento, ese guión que yo lo había escrito pensando en América Latina, donde el personaje de ella abortaba, porque en América Latina el aborto sí es un gran tema. A ver, un gran tema en todas partes del mundo, que se me entienda bien, por supuesto. Si ninguna mujer aborta porque le da la gana y porque sea algo fácil, siempre es un tema doloroso y algo duro. Lo que pasa es que en América Latina, en aquella época, más o menos entre el 94 y el 95, que yo estuve tal, había cantidad de mujeres que morían por abortos ilegales. Además de ser un tabú, es decir, había muy pocos países. Resulta que el único país donde el aborto era legal era en Cuba, es decir, donde no podía ser esa película era en Cuba. Y por otras circunstancias, en Cuba era el único. Donde yo quería quedarme, me había escrito un guión que ahí no podía rodar. Menos mal que después se me ocurrió Habana Blues. Pero más tarde, cuando estoy pues ya cerrando un poco el guión, pues sí, la América Latina, en cualquier país de América Latina era ilegal el aborto. Por lo tanto, las mujeres se lo tenían que hacer de forma ilegal, con parteras o autoaborto, lo cual provocaba muchísimo. Y entonces yo había escrito ese guión donde ella está a punto de morir por ese aborto. Y eso ya hacía un cambio de giro en toda la historia. Y cambiaba toda la película, a la que conoce a la gente, ¿no? Cuando vuelvo a España, justo en el año 96, me encuentro que, digo, bueno, voy a ver qué está esto. Yo sabía que había recientemente, se había aprobado una ley de aborto,
de interrupción del embarazo y tal. Fui a averiguarlo, a investigarlo con unas amigas mías de allí del ayuntamiento, de asistentes sociales, para decir, oye, ¿qué pasa si una mujer hoy en día se queda embarazada y no quiere tenerlo? Pensaban que yo había dejado embarazada a mi novia. Y entonces me cuenta y me dice que no, que bueno, que se podía hacer, que en un supuesto que no, se podían arreglar las cosas. Total, que se podía hacer un aborto más o menos. Lo cual me había chafado todo el final de la historia. Claro, porque yo lo tenía todo puesto en función de que ella está a punto de morir. Y consecuencia que está a punto de morir, la madre hablaba con el viejito, su vecino, el vecino no la ayudaban y la salvaban entre los dos. Y ese era el punto de unión para crear la relación que yo a mí quería crear, que era la relación de los tres personajes, el viejo, la madre y ella. Claro, si aquí se hacía un aborto legal, supuestamente ella no quedaría enferma, no pasaría nada, por lo tanto no habría... Y entonces, ¡pum! Claro. Ahí se me quedó la historia totalmente en el aire. Y digo, pues cachende, ¿y ahora qué hago? No puedo, y tampoco quería venirme a vivir a Madrid sin un proyecto. Yo tenía que tener un guión terminado, tenía que demostrarme a mí mismo que era capaz de escribir, ¿no? Porque eso es lo más importante, terminar una historia, no dejarla inconclusa, no, como decía García Márquez en los cursos que nos daba allí, en uno de ellos, que él conocía a muchos escritores de principios de historia. Todo el mundo ha empezado un libro, todo el mundo ha empezado un cuento, una obra de teatro, pero lo difícil es terminarla, ¿verdad? Sí, es terminar, sí. Llegar al final, eso es lo importante, y uno cerrar ese ciclo, y sobre todo hay que terminar las historias porque es cuando termina una historia uno sabe lo que realmente está contando. Si no la terminas nunca sabes realmente qué estás contando. Y entonces en ese momento, ¡pac!, yo decido quedarme en Lebrija, digo, mira, me voy a arriesgar, me voy a poner a trabajar, yo me voy a quedar aquí 2-3 meses y hasta que no termine este guión como debe de ser, para poder ir a Madrid a buscar productora, a ver quién me produce la película. Y claro, en eso fue, y digo, bueno, ahí mi mamá, mis padres, mi mamá, mi papá, como decimos nosotros, que son jubilados, bueno, eran jubilados en aquel momento, mi padre sigue siendo jubilado, mi madre murió, entonces ellos fueron mis digamos, productores de desarrollo. No me preguntaba nada, yo me decía, ven cuando decía, hijo, ¿por qué dejaste Canal Sur si tú estabas ganando muy buen sueldecito? Oye, Benito Zambrano, ¿es verdad que te desbordó el éxito de Solás? Que pasaste de ser un absoluto desconocido a ser conocidísimo, claro, que te reclamaran en todas partes, entrevistas. Sí, no, lo de Solás fue espectacular porque ya te digo, si es que ni mi familia sabía lo que estaba haciendo. De hecho, yo estaba rodando en Sevilla y ninguno fue al rodeo porque en mi pueblo en realidad casi nadie sabía, entendía bien qué es lo que yo estaba haciendo. Claro que fue una cosa que nos desbordó a todos porque todo salió mucho mejor de lo que podíamos imaginar nunca, ¿no? De entrar e ir a Berlín con una película pequeña, por la puerta pequeña, sin que nadie supiera casi que estábamos allí, en un año que estaban los mejores directores con las mejores películas posiblemente ese año, con proyectos, con películas muy gordas, con actores muy de internacionales, y de pronto nosotros fuimos los únicos que conseguimos, fue el premio del público en Panorama, no estábamos en competición oficial, no nos llevamos ningún premio, digamos, de los oficiales importantes, pero el público de Panorama fue, y además, claro, al ver la prensa española fue maravilloso porque todo el mundo hizo unas críticas increíbles y de pronto de la noche a la mañana fue un éxito. Me acuerdo que se lo contaba una vez, se lo conté a Iñaki Gabilondo, que fue muy simpático, porque claro, yo me voy a acostar, me dieron el premio y la noche de la entrega del premio, pues yo me pasé borracho, yo me emborraché con la gente cantando con mi gorro, yo no sabía inglés, no sé inglés, sigo sin saber inglés, no creo que nunca pueda aprender inglés ni nada, pero yo ahí me la apañé, yo me divertí, borracho. Y a las 9 de la mañana me llaman por teléfono, que Iñaki Gabilondo de la SER. ¿Cómo? ¿Que Iñaki Gabilondo? ¿Qué me dice? ¡Ostras! No, yo borracho, y empecé a darme guantazos, digo, una entrevista, y yo una borrachera, y no podía. Entonces, bueno, fue claro, fue una noticia muy, muy bonita, porque claro, era pasar de ser de nada, absolutamente desconocido. Bueno, y nosotros, y Ana Fernández, Carlos Novoa, todos los que participamos de alguna forma, fue un proyecto tan maravilloso, porque prácticamente ninguno de los que estamos allí teníamos experiencia, ni siquiera, ¿no? El músico era prácticamente su primera peli, si todos estábamos casi de primero haciendo esta primera obra, ¿no? Y tal, ¿no? El productor Antonio Pérez, que tenía más experiencia, había hecho ya varias películas y tal, pero todos los demás estaban muy verdes con lo que era hacer una peli, ¿no? Y bueno, claro, es maravilloso, y de pronto llegar la época de los Goya, el premio,
he viajado con esa película, es mi película de más éxito, mi película más internacional, donde hay más público, más premios, bueno, una barbaridad. Fue lo que... Bueno, ahora saltamos a Intemperie. ¿Tú habías leído ya el libro de Jesús Carrasco? No, cuando me llegó ya como guión, ya en ese sentido el mérito de Intemperie es de los productores, de Juan Gordon y Pedro Uriol, que son los que vieron ahí una película. Yo creo que si lo hubiese leído yo, igual no la hubiese visto. Yeah. Y después el trabajo de Pablo y Daniel Remón, los dos guionistas, que son los que primero hacen. Y yo llego ya ahí, cojo el guión y entonces conecto rápido, por esto que antes comentábamos cuando hablábamos de mi vida, ¿no? Y de mi tiempo, ¿no? Es decir, conecto rápidamente con mi universo rural, claro, con mi mundo, ¿no? Sí, eso te iba a decir, ¿no? ¿Cuánto hay de Intemperie con esa imagen de pasar por delante del casino de Lebrija, bajando la cabeza, con esa importancia que tenía en tu pueblo, el señorito que era el dueño de las tierras, el capataz, el que vosotros que erais unos niños o pasáis por delante de ellos achantaos? Claro, no, y no solo eso, sino que en los pueblos hasta hace muy poco se notaban mucho las clases, se notaba quién eran los de clase tal, aunque no fueran terratenientes ni grandes señoritos, sino gente con nivel económico, porque tenían tierra, básicamente pueblos rurales. La distinción estaba ahí y sí se notaba, ¿no? Se notaba que tu padre fuera jornalero, del que trabajaba para ese, con niveles, como en mi caso mis padres, analfabetos los dos, y una familia de donde ninguno estudiamos prácticamente. Entonces, esas diferencias se notaban mucho en esa época. Sí. Y obviamente el maestro, el cura, el guardia civil, el alcalde, sí, todos eran los dueños y señores, eran gente de mucho respeto, ¿no? Ahora, en ese sentido, hemos cambiado y ahí a veces hablamos, ¿no? Con respecto a la película, en los colegios que he tenido, sobre todo con gente mayor, es cómo hemos perdido la memoria tan rápido, que está bien, cuidado, porque no vamos a estar dándonos vueltas en qué pobre y desgraciados fuimos, no se trata de eso, ¿no? Pero muchas veces, hay que mirar para atrás para ver, bueno, quiénes somos, de dónde venimos, para que no se nos suban los humos y sobre todo no maltratemos a los que vienen tan miserables como nosotros fuimos, que es un poco el problema. Digamos que cuando recibiste el guión de Intemperie, que venía también en el lote Luis Tosar. Sí, ese es el jamón ese es como cuando te regalan el jamón de bellota de la cesta de Navidad. Pues yo no voy a decir nunca que no un jamón, un buen jamón siempre. Si alguien tiene un jamón que le sobre estas Navidades, yo me hago cargo. Y entonces, claro, cuando recibes el guión a ti te resulta familiar. Y es verdad que el libro no está ambientado en ninguna época, la ambientáis a mediados del siglo XX, ¿no? En los años 40, 50. 46, 46. 46. Y dime cómo son los amaneceres del rodaje de Intemperie. Pues mira, te podía hablar más de los amaneceres de La Habana. Te cuento por qué. Porque claro, Intemperie, al rodarla, al Intemperie teníamos que rodar siempre prácticamente con luz, ¿no? Es decir, prácticamente toda la película hay que rodarla de día, ¿no? Entonces, eran los amaneceres para levantarse a trabajar, ¿no? Que no llegaba tanto, pero sí, además esa zona es muy bonita. Allí los atardeceres eran preciosos, que era lo que más vivimos durante el rodaje, porque prácticamente ya cuando se atardecía, pues era cuando ya había que cortar, porque ya no había luz para rodar la peli, ¿no? Y luego tuvimos alguna vez que otra noche, que sí, que aguantamos más para poder rodar la noche ya metido en noche, ¿no? ¿Y los de La Habana? ¿Qué dices que nos sí, eran muy bonitos. Eso sí, porque ahí sí tuvimos rodajes de noche, que claro que terminamos el rodaje, a la mañana empezábamos a lo mejor por la tarde, más o menos, que eran cuando rodábamos todas las escenas nocturnas o escenas de noche, pues claro, terminábamos ya amaneciendo, a las 6 de la mañana, entre una cosa y otra. Entonces nos íbamos y varias veces nos fuimos, un grupo de actores y gente del equipo, nos comprábamos unas cajas de cerveza Bucarero, nos íbamos al malecón de La Habana y ahí tomando cerveza veíamos cómo amanecía mal, como una ciudad que no hay mucho tráfico, porque no hay mucho de nada. Entonces era prácticamente estar solos en el malecón de La Habana, viendo cómo lentamente amanecía, allí todos chirriéndonos, bueno, y más cosas que tampoco hace falta entrar en muchos detalles, tomando nuestra Bucarero fresquita. Y yo, sobre todo,
satisfechos y contentos, más o menos, de que habíamos rodado bien, que me iba. Entonces era como un momento de placer, es decir, de venir de esas cosas, de vengo a hacer trabajo que creo que está bien hecho, estoy en un lugar que me gusta estar, es aquí donde quiero estar, este es un amanecer que me lo está regalando la vida, con una cervecita fresca, ¿qué más? Yo no necesito más nada que eso. Benito Zambrano, estamos haciendo a los oyentes esta noche esta pregunta. Tú has descrito ese amanecer en La Habana, pero ¿qué dirías que te hizo amanecer a la vida? Interesante pregunta. Porque hay un momento en la tierna adolescencia, ¿no? Bueno, no es un momento, una época donde tú sientes que creces y te haces mayor, ¿no? Y va a ser un amanecer que quizás pasé de donde yo tuve la sensación de pasar de niño a algo más, donde hasta entonces no me preocupaban las cosas, donde sentía que la vida era más liviana, donde a pesar de ser un niño de familia pobre, no tener nada, pero yo siempre he sido un niño feliz, he estado en una familia feliz, nunca fue el hecho de y después, obviamente, para mí mi segundo amanecer, porque fue lo que me lo dio todo, precisamente, fue haber ido a Cuba, ¿no? Haber ido a Cuba fue importante porque, bueno, pude estudiar, pude hacer algo que quería, pude escribir lo que quería, y ese fue, digamos, un reamanecer, ¿no? ¿Cómo diría? Encontrar lo que yo realmente quería ser y que había deseado ser cuando uno desea las cosas que desea ser, que es en la adolescencia, en esa juventud donde yo niño entré, que es otro de amanecer, ahora estoy cayendo cuando estoy y tal. Me recuerdo perfectamente cuando entré a un espectáculo de Sábado Octavo en la Cuadra de Sevilla, un grupo de teatro importantísimo, con una obra de teatro importante que era Andalucía Amarga, y yo con 13, 14 años entré ahí, vi aquello, me emocionó tanto, yo dije, yo quiero hacer esto es lo que yo quiero en mi vida, yo quiero hacer esto, que es teatro, dedicarme al arte, a esto de contar historias, a esto de emocionar, a esto de conmovernos. A ese fue, digamos, mi segundo amanecer. Uno fue del niño a dejar la niatra, otro es encontrar mi camino, y Cuba fue el que me lo ayudó a reconducirlo, porque bueno, me perdí en esto de trabajar por trabajar y ganar por ganar y no ser lo que uno quiere ser, ¿no? Y ahí fue mi reamanecer y encontrar y enfocarme y caminar en el camino que estoy ahora, en el que me siento bien. Benito Zambrano, ¿quién ha sido o es el faro de tu vida? Hostia, Mara. Pues son preguntas que vienen en cada momento, ¿no? Obviamente en un momento determinado fue mi madre, porque fue esa seguridad, ¿no? Yo sabía que mi madre siempre estaba ahí, donde estuviera, ocurriera lo que ocurriera, y ese iba a ser mi punto de guía. Mi madre lo conectó con mi familia, mi pueblo, es decir, saber que ahí está, ahí yo tengo en mi casa, ese es mi lugar, para cuando quiera volver. Y después, bueno, después no sabría decirte cuál más que vivir y que aprovechar las luces que te puede dar algún faro, así como que vas caminando, mejor dicho, usando ya el símil, vas navegando y vas encontrando alguna luz en algún lugar y dices, mira, esa luz me brilla en mí, voy a por ella. Benito Zambrano, un placer tenerte esta madrugada aquí en el Faro. Nada, un placer y nada, besitos a todos los nocturnos y nocturnas. Buenas noches. Buenas noches.